¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Un circuito secuencial es un circuito digital cuyo comportamiento está descrito por un conjunto finito de estados, a los que conmuta siguiendo una secuencia definida y en forma autónoma. Es por ello que también a un circuito secuencial se le denomina máquina de estados finitos o autómata de estados finitos. Por ejemplo, en pantalla se muestra la simulación de un circuito secuencial de 4 estados. Se trata de un contador ascendente de 2 bits. El valor de la cuenta del contador se muestra a través de los LEDs Q0.0 y Q0.1. El primero representa el bit menos significativo y el segundo al bit más significativo. Los patrones de encendido y apagado de ambos LEDs representan entonces los posibles valores que puede tomar la cuenta, desde 0 hasta 3. Eso significa entonces que el circuito tiene 4 estados. Más adelante se mostrará cómo se diseñó este circuito. Podemos definir entonces el estado de un circuito secuencial como la condición lógica que prevalece en él durante un espacio en tiempo. Esto como consecuencia de la combinación que hubo de los valores lógicos de sus entradas en un espacio de tiempo inmediato anterior. De esta manera, el estado actual o presente de un circuito secuencial depende de la historia del circuito. Por ejemplo, si detenemos la simulación, observamos que el contador se detuvo en el valor 2. Para que el contador haya llegado a ese valor, el circuito secuencial tuvo que estar previamente en el estado 1. Esto es, el contador recordó que su estado anterior era 1 y de ahí pasó al estado 2. Hay dos tipos de arquitecturas o modelos que se utilizan para describir la estructura de un circuito secuencial. El modelo de máquina secuencial de Moore y el modelo de máquina secuencial de Mealy. En ambos modelos observamos que hay tres bloques comunes: el bloque combinacional de entrada, el bloque de memoria y el bloque combinacional de salida. El bloque combinacional de entrada es un circuito combinacional que genera el estado siguiente hacia el cual va a conmutar el autómata a partir de las entradas del circuito y de su estado presente. El bloque de memoria está conformado básicamente de flip-flops. Su función es conmutar la máquina de un estado a otro y hacer que el autómata permanezca en el estado presente durante un espacio en tiempo suficiente para generar las salidas del autómata. En el modelo de Moore, el bloque combinacional de salida genera las salidas del circuito a partir del estado presente del autómata, mientras que en el modelo de Mealy, este bloque genera las salidas a partir del estado presente y de los valores lógicos de las entradas del circuito. Hay dos tipos de circuitos secuenciales: síncronos y asíncronos. En este video se estudiarán los circuitos secuenciales síncronos y se presentará la aproximación de diseño de los mismos a través de diagramas de estados. Las cartas ASM, que es la otra aproximación de diseño de estos circuitos, así como sus métodos de implementación, se mostrarán en otras entregas del video. La característica funcional que distingue a un circuito secuencial síncrono de un asíncrono es que el bloque de memoria de la arquitectura del primero está compuesto de flip-flops cronometrados, a los que se les aplica una forma de onda rectangular periódica conocida como señal de reloj. Los flip-flops cronometrados, a los que también se les denomina como flip-flops con reloj, hacen que la conmutación de estados del autómata se realice a la frecuencia de la señal de reloj. Esto es, los flip-flops hacen que el funcionamiento de la máquina se sincronice con la señal de reloj. También se logra con ellos que la duración del estado presente del autómata sea igual al periodo de la señal y que sea la misma para todos los demás estados en la secuencia. Además, la sincronización hace que la secuencia de estados de la máquina pueda describirse de forma algorítmica, lo que facilita su diseño e implementación física. Esto se mostrará más adelante. Para la señal de reloj se aplican los siguientes conceptos. La frecuencia es el índice de ciclos por segundo de la forma de onda y es igual al recíproco del periodo de la señal de reloj. Su unidad de medida son los hertz. El periodo es el intervalo en tiempo de un ciclo de la forma de onda, tras el cual ésta se repite. Su unidad de medida son segundos. Un ciclo es la apariencia que tiene una forma de onda durante su periodo. Un flanco de la señal es la transición de niveles lógicos que suceden en la señal de reloj. El flanco positivo o de subida es la transición del nivel bajo hacia el nivel alto de la señal. El flanco negativo o de bajada es la transición del nivel alto hacia el nivel bajo de la señal.
Los flip-flops con reloj pueden activarse de dos formas, por nivel o por flanco. Por ejemplo, aquí se muestra un flip-flop activado por nivel. Cuando la señal de reloj está en nivel bajo, el circuito permanece en la condición de memoria o de retención sin importar los valores lógicos que haya en sus entradas. Solo cuando la señal de reloj está en nivel alto y los valores lógicos de las entradas J y K están complementados entre sí, estos son transferidos a sus salidas. Además, este flip-flop no tiene una condición prohibida como en el flip-flop RS, ya que en caso de que sus entradas J y K tuvieran un 1 lógico, sus salidas adquieren el complemento del valor lógico que tenían almacenado previamente. Esto es, si la salida Q estaba en 0, pasará a 1, y si estaba en 1, pasará a 0, mientras que la salida Q negada seguirá siendo el complemento de Q. Sin embargo, mientras se mantenga un nivel alto en la señal de reloj, sus salidas conmutarán continuamente. También puede haber flip-flops activados por nivel bajo. Este otro es el flip-flop activado por flanco. También se utiliza este símbolo para representar el flanco positivo de la señal de reloj. Su tabla de verdad es similar a la del flip-flop activado por nivel, excepto que la acción del flip-flop, esto es, la transferencia de los datos de sus entradas a sus salidas, ocurre únicamente en el flanco positivo de la señal de reloj. A esto también se le conoce como disparo del flip-flop. Para el resto del ciclo de reloj, el dispositivo permanece en la condición de memoria, independientemente de los valores lógicos que aparezcan en sus entradas J y K. Otro flip-flop también muy utilizado en los circuitos secuenciales síncronos es el flip-flop tipo D. Como en el caso anterior, este dispositivo también se dispara en el flanco positivo de la señal de reloj. Posteriormente, el flip-flop permanece en la condición de memoria durante el resto del ciclo de reloj, independientemente del valor lógico que aparezca en su entrada. También puede haber flip-flops disparados por flanco negativo. A manera de conclusión, los flip-flops cronometrados o con reloj, en especial los disparados por flanco, se utilizan en los circuitos secuenciales síncronos. Tras su disparo, los flip-flops mantienen sus salidas a niveles lógicos de voltaje que representan el valor binario del estado presente del autómata, el cual permanece constante durante todo el resto del ciclo de la señal de reloj, independientemente de la variación de los valores lógicos que pudieran ocurrir en sus entradas. Los circuitos secuenciales síncronos pueden diseñarse mediante dos aproximaciones de diseño, por diagramas de estados o por diagramas o cartas ASM, Algorithmic State Machine, máquina de estado algorítmico. El método de diagramas de estados utiliza círculos y flechas para representar en forma gráfica la secuencia de estados que realizará el autómata durante su funcionamiento. En el diagrama, cada círculo representa un estado, al que se le distingue o identifica de los demás con un número en binario. Las flechas representan la dirección que sigue la conmutación de estados en la secuencia. Adicionalmente se utilizan cadenas de unos y ceros en la proximidad de las flechas para representar tanto los valores lógicos que se presentan en las entradas de la máquina que originan la conmutación de un estado hacia otro, a los que también se les denomina condiciones de transición, como los valores lógicos que genera el autómata en sus salidas durante ese estado. La separación de entradas y salidas en la cadena se realiza mediante el símbolo diagonal. Las entradas se colocan a la izquierda y las salidas se colocan a la derecha del símbolo. Si se quiere especificar que no importa el valor lógico que asuma una entrada en particular del autómata para realizar la transición de un estado a otro, se utiliza X en la cadena para indicar una condición no importa para esa entrada. Si en la cadena se quiere especificar que no hay entradas o no hay salidas, se utiliza el símbolo guión medio en el espacio que corresponda a una o a otra en la cadena. Si no se especifica una cadena en alguna flecha, significa que la transición de estados en esa parte de la secuencia sucede de forma incondicional, además de que no se generan salidas en ese estado. A continuación se analizará cómo realizar el diseño de un circuito secuencial síncrono a partir de su diagrama de estados.
A continuación se va a obtener el circuito que implementa un contador binario de 2 bits, ascendente-descendente, cuyos diagramas de bloques y de estados se muestran en pantalla. El circuito tendrá una terminal de entrada y proporcionará dos salidas, a través de las cuales se visualizará la cuenta del contador. Estas salidas se tomarán directamente de las terminales Q de los flip-flops, por lo cual no será necesario diseñar un bloque combinacional de salida adicional. La terminal de entrada identificada como AskDesk controlará la dirección de la cuenta. Si esta es igual a 1, el contador deberá contar hacia arriba cada vez que haya un pulso de reloj. Esto es, su cuenta actual se incrementará en 1. Si es 0, el contador contará hacia abajo por cada pulso. Esto es, su cuenta actual decrecerá en 1. La señal de reloj debe ser de 1 Hz, o sea, un ciclo por segundo. El número de flip-flops con reloj que se va a utilizar para el diseño de la máquina es igual al número entero más próximo mayor o igual al valor que se obtiene del logaritmo de base 2 del número total de estados representados en el diagrama. Además, la longitud de bits que se utilizará para el identificador binario de cada estado en el diagrama será igual al número de flip-flops utilizados. Luego, el número de estados que la máquina puede generar será igual a una potencia de 2 del número de bits, el cual puede ser mayor o igual al número de estados del diagrama. En principio, se puede asignar cualquier valor binario del total de los permitidos en la secuencia a cualquiera de los estados en el diagrama. Sin embargo, se sugiere que al estado inicial se le asigne el identificador 0, y esto por dos razones. La primera es que cuando se energice el circuito, los flip-flops se pondrán en 0, haciendo entonces que el valor binario formado por las salidas de los flip-flops sea precisamente 0. La segunda es que si el número de estados del autómata es mayor al número de estados en el diagrama, la máquina podría generar durante su funcionamiento un estado no especificado en el diagrama, por lo cual, en caso de suceder, esta asignación forzaría al autómata a reiniciar la secuencia desde su estado inicial por sí mismo. Se construye una tabla de verdad que recibe el nombre de tabla de transición de estados. A partir de la información que contenga, se diseñarán los bloques de entrada y de salida del circuito secuencial. La tabla puede componerse hasta de 4 secciones. En la primera sección se anota el código binario de cada uno de los estados. Las columnas que conforman el código del estado presente se identifican con la letra Q, con el subíndice P y un consecutivo de mayor a menor a partir del valor n bits menos 1. Cada fila de la tabla representa el estado presente de la máquina. En la segunda sección se anotan los valores lógicos de las entradas, en caso de haberlas, que originan la condición de transición del estado presente de esa fila hacia el estado siguiente, el cual se anotará en la tercera sección para esa misma fila. Las columnas distinguen el nombre de cada entrada. Si hay una condición no importa para una entrada, se deben considerar los dos posibles valores lógicos 0 y 1 que puede tomar la entrada en ese estado. En la tercera sección se anota el código del estado siguiente hacia el cual conmutará la máquina desde el estado presente de esa fila. Las columnas que conforman el código del estado siguiente se identifican con la letra Q, con el subíndice S y con un consecutivo de mayor a menor a partir del valor n bits menos 1. En la cuarta sección se anotan los valores lógicos de las salidas, en caso de haberlas, que se generan durante el estado presente de esa fila. En las columnas se distinguen los nombres de cada salida. Para el ejemplo, las salidas se van a tomar directamente de las terminales Q de los flip-flops, por lo que no es necesario especificarlas en la tabla de transición. Mediante el método de min-términos o el de max-términos se realiza el diseño del circuito combinacional para el bloque de entradas que genera el estado siguiente, utilizando los valores lógicos de la primera sección y los de la segunda sección, si es que la hay. Las salidas de este circuito corresponden a las columnas Q sub S de la tercera sección y se conectarán a las entradas de los flip-flops. Por simplicidad se han utilizado para este ejemplo flip-flops tipo D. Sin embargo, se pueden utilizar también flip-flops tipo JK,
pero hay que conectar un inversor entre cada una de las salidas del bloque combinacional hacia la terminal Q de su correspondiente flip-flop. Aplicando nuevamente el método de min-términos o el de max-términos, se realizaría el diseño de circuito combinacional para el bloque de salidas a partir de los valores lógicos de la primera sección únicamente, si se utiliza el modelo de Moore, o bien de la primera sección junto con los de la segunda, si se utiliza el modelo de Mealy. Para el ejemplo, ya que las salidas de los flip-flops son las mismas del circuito, esto ya no se hizo. En pantalla se observa la simulación del contador de 2 bits. La cadena de configuración de los pines es la que se muestra. Esto significa que los pines 2 al 4 se han configurado como salidas, el pin 5 no se utiliza y el pin 6 se configuró como entrada. Los puertos quedan entonces de la siguiente manera. Q0.3 corresponde al bit menos significativo de la cuenta. Q0.1 corresponde al bit más significativo de la cuenta. Q0.2 muestra la señal de reloj. Y 0.4 es la terminal de control ascendente-descendente de la cuenta. Observamos que si no pulsamos I04, esto es, I04 está en 0, el contador cuenta hacia abajo. Si lo pulsamos, esto es, I04 se pone en 1, el contador cuenta hacia arriba. Para el generador de la señal de reloj se utilizó un bloque oscilador que genera una forma de onda rectangular simétrica de 1 Hz, esto es, 500 milisegundos en nivel alto y 500 milisegundos en nivel bajo. En pantalla se muestra el circuito con Arduino, en donde se va a emular el funcionamiento del contador de 2 bits. El circuito consta de la tarjeta Arduino 1, 3 LEDs y un microinterruptor. 2 LEDs están conectados a los pines 2 y 3 y mostrarán la cuenta del contador. Un LED está conectado al pin 4 y mostrará la señal de reloj. El microinterruptor está conectado al pin 6 y con él se controlará la dirección de conteo del contador. Vamos a detectar la tarjeta. Cargamos el circuito. Probamos el circuito. Si no pulsamos el interruptor, el contador cuenta hacia abajo. Si lo pulsamos, el contador cuenta hacia arriba. Y eso sería todo.